Bien, vamos a analizar el rectificador de onda completa con puente. El puente rectificador se le llama a estos cuatro diodos en esta conexión. Aquí mostramos las dos entradas de AC y aquí las dos salidas de C. Ya la señal ya rectificada, ya una corriente con un solo sentido, un voltaje con una polaridad definida. Vamos a llamarle a este diodo el diodo 1 para este análisis, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. El voltaje de entrada vamos a entenderlo desde el secundario del transformador, los dos terminales de 9. A diferencia del rectificador de onda completa, que no es con puente, sino que es con dos diodos, en este no es necesario utilizar el cero, no es necesario utilizar el tap central del transformador, mientras que en el anterior, sin puente, sí se hace necesario. Acá no, acá la ventaja es que podemos alimentar con un voltaje mayor, es decir, con 18 voltios AC. La entrada del primario del transformador lo conectamos a la red eléctrica, a su respectiva clavija, 110 a 130 voltios de AC. Bueno, entonces el voltaje de entrada para este análisis van a ser los 18 voltios AC en el secundario del transformador, entre los dos terminales de 9 voltios. Esos 18 voltios, si los multiplicamos por raíz de 2, vamos a obtener el voltaje pico. 18 voltios por raíz de 2 nos daría 25,5 voltios aproximadamente. 25,5 voltios pico. Bueno, este sería el voltaje pico de la señal de entrada. Vamos a ubicarlo en la respectiva gráfica. Entonces aquí aproximadamente 25,5 voltios y menos 25,5 voltios. Sería entonces el voltaje pico de entrada. Bien, vamos a analizar qué ocurriría en el semiciclo positivo. Entonces, vamos a mirar los dos semiciclos. Vamos a mirar qué ocurre. Entonces, tenemos acá, vamos a hacer el análisis con el voltaje pico. Entonces tendríamos 25,5 voltios pico de entrada. Vamos a mirar qué ocurriría. Se nos polarizaría el diodo 1 directamente. Entonces coloquemos acá 0,7 voltios el diodo 1. Aquí tenemos la resistencia RL. Diodo 3, observemos, diodo 3, acá se polariza directamente el diodo 3, 0,7 voltios. Haciendo la malla, nos damos cuenta que el voltaje pico en la carga es con esta misma polaridad, porque observemos, ¿por qué conducen los diodos? Porque el diodo 3, el diodo 1 y el diodo 3 son los que permiten la conducción de la corriente en este sentido, en el semiciclo positivo, permitiendo que en la carga estén 25,5
menos 1.4 voltios de los diodos, nos daría 24,1 voltio, ¿sí? Entonces ese sería nuestro voltaje pico en la carga. Dibujémoslo con esta polaridad en el semiciclo positivo. ...24,1 voltios. Ahora observemos en el semiciclo negativo. Tendríamos algo muy similar. Bueno, tenemos entonces con polaridad contraria menos más 25,5 voltios en el voltaje de entrada del secundario del transformador. Y observemos, analicemos, entonces aquí está el más. Observemos qué diodo, cuáles diodos quedarían directamente polarizados. Si aquí queda más, entonces quedaría el diodo 2 y el diodo 4. Diodo 2. Lo colocamos aquí. Entonces coloqué el diodo 2 quedaría conduciendo más menos 0,7 voltios. La resistencia de carga. Y el diodo 4, 0,7 voltios. Y analicemos que efectivamente está conduciendo la corriente. La corriente va en ese sentido, pasa por el diodo 2, pasa por la resistencia de carga, retorna a través del diodo 4 y regresa a la fuente. Si observamos, la polaridad va a ser más menos, porque observemos el sentido de la corriente, más menos, ¿sí? La corriente vuelve a tomar en la carga la misma dirección que tomaba en el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo vuelve a tomar la misma, corre el mismo sentido. Entonces acá sería más menos 24,1 voltios. Entonces, por esta razón era que en un comienzo decíamos que la polaridad de salida del puente rectificador es única, más menos. Entra AC y sale DC. Sale la corriente rectificada. Ahora, entonces en el semiciclo negativo, para la carga, también tendríamos el mismo voltaje, 24,4 voltios. Bueno, y miremos los diodos. El diodo, hablábamos del diodo 1 y el diodo 3. Y aquí hablábamos del diodo 2 y el diodo 4. Esa nomenclatura se le colocó para poder decir que en el semiciclo positivo conducen los impares y en el semiciclo negativo conducen los pares, ¿sí? Para este análisis que estamos haciendo aquí. Entonces, en el semiciclo positivo coloquemos acá 0,7 voltios, 0,7 voltios. Semiciclo negativo, 0,7 voltios para el diodo 2 y diodo 4. Bien. Ahora miremos algo. Observemos que los otros diodos quedan abiertos. El diodo, por lo menos en el semiciclo positivo, tanto el diodo 4 como el diodo 2 quedan abiertos. Bueno, este no se une acá, este se une
a este diodo. Quedan abiertos. Hagamos una malla para poder analizar qué voltaje nos queda en el diodo 4. Entonces, más en el ánodo, menos en el cátodo, para poderlo graficar. ¿Qué voltaje nos queda en el diodo 4? Entonces, voltaje en el diodo 4 sería voltaje en el diodo 4 más 0,7 voltios más 24,1 voltios, termina la malla, igual a 0. Entonces podemos ver que el voltaje en el diodo 4 es negativo. Al despejar nos daría menos 24,8 voltios. Y lo mismo ocurriría para el diodo 2. Observemos la misma malla, miren, una malla muy similar, más en el ánodo, menos en el cátodo, ¿no? La polaridad para poder medir ese voltaje. Más voltaje en el diodo 2, más 24,1 voltios, más 0,7. Al despejarlo nos daría lo mismo, menos 24,8 voltios. Ese es el voltaje que vamos a graficar acá. Entonces en el semiciclo positivo, el diodo 2 y el diodo 4 que están abiertos están recibiendo un voltaje negativo. Recordemos que esto es 0,7, 0,7. Aquí están recibiendo un voltaje negativo de menos 24,8 voltios. ¿Sí? Y es exactamente, análogamente, el mismo caso ocurriría aquí. Aquí nos quedan abiertos. Aquí quedaría abierto el diodo 3. Y observemos que es la misma malla, miren. Más voltaje en el diodo 3, más 0,7, más 24,1, nos daría lo mismo. Al despejar, voltaje en el diodo 3, menos 24,8. Y en el diodo 1, en el semiciclo negativo, colocando la punta de prueba positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, observemos la malla, más voltaje en el diodo 1, más 24,1, más 0,7 voltios, igual a 0. Al despejar nos queda que el voltaje en el diodo 1 es menos 24,8. Vamos a colocarlo acá. Menos 24,8 voltios. Bien, eso es lo que tenemos. A diferencia del rectificador, que es sin puente, que es solo con dos diodos, el de onda completa, pues la forma de onda es la misma, ¿no? Semejanzas, es la misma forma de onda. Diferencias, que al no necesitarse tap central, se puede tomar un mayor voltaje del secundario del transformador. Entonces vamos a obtener un mayor voltaje de entrada, y al obtener mayor voltaje de entrada, mayor voltaje pico para la resistencia de carga, y al haber mayor voltaje pico en la resistencia de carga, va a haber un mayor voltaje de DC. ¿Por qué? Porque el voltaje de DC es un voltaje promedio, y si la señal tiene un mayor valor pico, el voltaje promedio, el voltaje de DC va a ser mayor, a pesar de que la fórmula sea la misma, 0,636 para el voltaje promedio, pero al ser mayor el voltaje pico, 0,636 por un voltaje pico mayor, pues se va a obtener un mayor voltaje de DC. Entonces analicemos ahora cada una de los voltajes de DC, voltajes RMS, voltaje AC y la potencia para este rectificador.
Muy bien, entonces, para la carga